Biofrecuencias. Bienvenidos a este espacio de opinión donde buscamos expandir juntos las maneras de comprender la vida biológica. En esta ocasión, nos encontramos dialogando acerca de los sistemas de información geográfica, para qué sirven, cómo son utilizados normalmente, qué implicaciones tienen en el control y cómo podemos verlos de otra manera. Hola, el día de hoy nos encontramos como siempre. Yo, Josué. Y yo, Ricardo. Vamos a platicar sobre los sistemas de información geográfica. Comprendemos y consideramos que es pertinente por la manera en cómo se ha estado utilizando o cómo se utilizan en la actualidad y cómo podemos nosotros también darles un giro a estos instrumentos. ¿Qué es un sistema de información geográfica? ¿Qué es un sistema de información geográfica? Bueno, con las siglas SIG, Sistemas de Información Geográfica, y en inglés es Geographic Information System, GIS. Es un instrumento diseñado para capturar, almacenar y además dentro de él manipular para que podamos hacer análisis y modelación y de esa manera representar datos georreferenciados espacialmente, las definiciones que hay del libro, ¿no? El hecho de que un sistema de información geográfica abarque tantas cosas dentro de ellos para lo que se usa, ¿no? Que por lo general son para hacer mapas, entre otras cosas. Bueno, lo que nos trae aquí es a la realización de estos mapas y cómo son utilizados, pues, en general en la sociedad y por las personas, cómo son percibidos por estas mismas y para qué nos pueden llegar a servir. Cuando hablamos de los sistemas de información geográfica o de lo que mencionamos ahorita de georreferenciar, ubicar, interpretar, yo me imagino que lo que nos permite como observar en el territorio es dónde se encuentran las cosas, para qué pueden ser útiles, cómo nos podemos dirigir de un lado a otro para poder verlas. Se puede comprender que forman parte de un mapa. No sé, me imagino una colonia, puede haber un río o pozo profundo para sacar agua, cuadras, tiendas, seguro social, calles, puede haber avenidas principales y todo ese conjunto de cosas de alguna manera nos hacen como un mapa. Se encuentran ubicadas en ciertos lugares y yo sé perfectamente por dónde me puedo ir para llegar a tal lugar y en qué características lo voy a encontrar. Yo no puedo irme cruzando cuando dicen, por ejemplo, vete aquí derecho, pues no me puedo ir derecho porque si me encuentro con un muro, entonces le tengo que dar vuelta hacia la calle. Es como un mapa, hay que seguir ese conjunto de cosas o de elementos que están posicionados en el territorio para yo poderme mover en función de eso que está allí. Sí, pero además tú vas georreferenciando estos muros que te va dando la ciudad, el monte, donde quiera que estés, y tú vas creando tu pequeño mapa dentro de tu mente. Puede haber entonces mapas mentales y puede haber mapas así como físicos. Sí. O puede haber las aplicaciones que ya ahorita se utilizan mucho. Sí, pues el Google Maps, el Waze o cualquier aplicación con la que salgas a correr, a caminar en la bici. Que a final de cuentas, cuando escuchamos hablar al Google Maps, cuando le decimos llévame a tal lado, lo que hace ese sistema es, en realidad, está interpretando esas características que están ahí y entonces nos dice, dale a la derecha, en 300 kilómetros gira a la izquierda, porque está haciendo una interpretación de la información que él tiene para guiarte hacia donde tú le dijiste que te quieras ir. Efectivamente, porque los sistemas de información geográfico y específicamente los mapas, pues son una interpretación del territorio, no son la realidad o no son lo que llegamos a ver en cualquier lugar en el que estemos. Podemos llegar a una casa que está georreferenciada y marcada y lo que quieras, pero si llegamos y ya la destruyeron hace una semana, pues ahí ya cambia todo el contexto que se está dando a estos mapas. Pues es una interpretación que hace la persona junto con el sistema de información geográfica y de esa manera se puede llegar a una aproximación de una pequeña realidad que en todo momento va a ser cambiante y va a estar cambiando en todo momento. En ese sentido, los sistemas de información geográfica, como normalmente nos los enseñan a modelar, que son utilizados para la gestión, cuando hablan de gestión, es justo como para más o menos indicarnos dónde están las cosas y para qué pueden ser útiles y qué características son las que poseen cada uno de esos lugares o de esos sitios o de esas avenidas, de esas cosas que están ubicadas o georreferenciadas en el mapa. Cuando nos hablan de SIG o de sistemas de información geográfica, normalmente se utilizan y se organiza esa información para tomar decisiones, sean cotidianas o sean de otra naturaleza. Se utilizan normalmente los SIG para hacer ordenamientos territoriales, para decir dónde está, qué cosas están en el territorio y para qué pueden ser útiles. A mí, por supuesto, que me remite a lo que nos enseñan en la escuela o lo que dicen las instituciones de gobierno municipales, estatales y federales cuando hablan de los ordenamientos
Por ejemplo, dicen el vocacionamiento de un área. Te dicen, en tal polígono, de tal lado a tal lado y a tal lado, tiene un vocacionamiento forestal. Entonces ahí solamente van a tener que hacer uso forestal. Solamente hay que poner bosques para el aprovechamiento de los árboles que ahí están. Y luego te dicen, en esta otra zona es habitacional. Entonces ahí solamente se van a poder poner, o se autoriza que haya casas o viviendas habitación. Y luego acá o está destinada para uso industrial. Como que van organizando el territorio y lo van ordenando, por eso se llama ordenamiento ecológico, desde arriba hacia abajo. Cuando digo desde arriba hacia abajo es tomando decisiones con leyes en los gabinetes, en los escritorios, pues tomando decisiones con información biológica, ecológica, técnica, legal, para entonces decir, con todos estos argumentos podemos decir que tal lugar está destinado únicamente para esto. Al principio de los SIG, la creación de los SIG comienza en los 1950 o 60 en Canadá, y justo el principal motivo de la creación de este sistema fue darle un ordenamiento al bosque. Entonces, desde el principio los SIG han sido utilizados para generar o agrupar dónde están los llamados recursos. De esa manera sea más fácil saber dónde están y aprovecharse. Tenemos un programa previo sobre los recursos, entonces espero que ahorita José se acuerde de él y que deje de estar diciendo los recursos y más bien se dirija a dónde se encuentran los elementos naturales en el territorio. Efectivamente, eso es lo que quería decir. Okay. Si comenzamos a construir un mapa desde un gabinete, desde una oficina, va a ser inevitable que haya errores en la continuidad de ese mapa, porque una persona que esté en el escritorio no va a saber si la presa ya se secó, si esa casa sigue ahí o si ese camino ya está habitado. Yo creo que es muy común que al utilizar algún sistema de información geográfica, ya sea Google Maps o cualquiera, que nos mande por otra ruta y de repente ya estamos en el carril del camión y nos ponen una multa. Claro, porque resulta que Google Maps identificaba que esa era una calle de doble sentido o de un solo sentido, pero que estaba habilitada para que circulara cualquier vehículo, y cuando tú llegas al lugar resulta que ya es exclusiva del camión de tal número, y entonces cuando tú te metes, cuando menos acuerdas, pues ya infringiste la ley, pero porque no estaba actualizada la información de Google Maps con la realidad. Sí, por eso es un acercamiento a la realidad, pero nunca va a ser la realidad del sistema de información geográfica. Creo que aquí lo que más vale la pena es ir tú a ver, ir tú a checar, ir tú a informarte, claro, para tú crear tu propio mapa en tu mente y ya de ahí ir sacando lo que puedes obtener o lo que hay en el territorio más bien. Entonces creo que eso es parte importante de los SIG. Y hablando de la creación de los SIG, o más bien de los mapas en general. Eso es más antiguo, ¿no? Sí, o sea, esto no se queda en Canadá en los 50. Claro. Esto viene de hace muchísimos años. Sí. Los mapas son ancestrales. La georreferenciación de elementos no se utilizaba como hoy, no se utilizaba el GPS para marcar puntos, sino que las personas comenzaron a utilizar el territorio para decir, a un lado de esta piedra hay un manantial, en este monte está bajando un río, o aquí en este árbol hay tal cosa. Eso es georreferenciar, el marcar o ubicar ciertos puntos que permitan darle un contexto diferente al territorio. Fíjate que en ese sentido mantienen la naturaleza. Los SIG, los sistemas de información geográfica, como lo venimos platicando del ordenamiento o de organizar el territorio, mantiene su origen. Tuve la posibilidad de ir al Vaticano y tienen toda una sala enorme, grandísima. Tienen unos mapas pintados en los muros. Es decir, son murales hechos así a mano alzada por pintores, entre ellos algunos muy reconocidos, que lo que hacían los papas era, les decían, váyanse ustedes, artistas, los pintores, váyanse junto con este grupo de personas que eran parte del Vaticano y que incluso iban y recorrían el territorio, y así como tú lo mencionas, por ejemplo, de tal peñasco son tantos kilómetros a tal río, y de tal río son tantos kilómetros o millas hacia tal lugar, y de ahí nos encontramos tal poblado no sé qué, y toda esa delimitación territorial que plasmaban en esos mapas que están en los muros del Vaticano, que es altamente recomendable que vayan y que los vean, lo utilizaban, por ejemplo, para delimitar los territorios que tenían que convertir al cristianismo. Tenían desde su origen esa intención de decir, ahora todo este territorio son bárbaros que no creen en Dios, ahora nosotros los vamos a convertir al cristianismo y al catolicismo. Y para eso eran utilizados los primeros mapas, al menos en la antigua Roma.
desde la religión católica. Y se pagaban millones bueno, ahorita millones de pesos, en su momento eran muchísimos favores, mucho dinero y mucha información. Y además, esos no se plasmaban no son como ahorita, que están abiertos públicamente para todo el mundo. Era exclusivamente del Vaticano para tomar decisiones, para ver incluso estratégicamente por qué caminos iban a ir, cuál era el poblado más pequeño para primero llegar a ese y luego llegar a otro más grande. Era todo un plan estratégico de cómo llegar a dominar o a imponer la religión católica. Pues así como lo veo yo, creo que se siguen utilizando de manera similar. Como tú mencionabas al principio, pues es parte del ordenamiento territorial que nos manda el gobierno. El hecho de que no podamos hacer ciertas cosas en el territorio, eso pues me parece una manera de imponer mediante sistemas de información geográfica. Sí, pero hay otras maneras que ya lo vamos a ir platicando un poquito más adelante. A ti te encantan los SIG, sí, la verdad. Sí. Te encanta hacer mapas y te encanta hacer y trabajar con sistemas de información geográfica y hasta se te iluminan los ojos cada que vamos a hablar de los SIG y de los mapas y de meterte horas a estar analizando un mapa donde se encuentran tales características. ¿Qué es lo que normalmente debe de llevar un SIG cuando estás armando un mapa o un sistema de información geográfica? ¿Cuáles son esas cosas que primero te tienes que topar? Tienes que bajar primero un programa y luego cómo se llama el programa, qué es lo segundo que tienes que hacer, cómo haces este proceso. Para comenzar a utilizar los sistemas de información geográfica, bueno, me gustaría hablar también de cómo yo llegué a los sistemas de información geográfica, ¿no? Claro. En la escuela, pues nos comenzaron a dar esta materia que incluía un poquito de los sistemas. Me llamó la atención y seguí un poquito también esa línea y avancé muchísimo con eso. El problema que observé, no en su momento, que observé un poquito después ya platicando y echándome un poquito más a perder, es que como te lo enseñan en la escuela es de arriba hacia abajo, así de gabinete. Lo que tú pongas es lo que es. Uh-huh. Y sí te mencionan que no es la realidad, es una interpretación de la realidad, pero no te enseñan a discutir sobre el territorio, ir al territorio, visitar el territorio, conocer el territorio. Creo que eso es de lo más importante. Ya de ahí en adelante es lo primero para un SIG, descargar el programa, que hay varios, unos de paga. Antes se usaba el ArcGIS, ya ni sirve, ¿verdad? Ya sí, está obsoleto, sí ya está viejito. Y luego hacíamos carpetas con los shapes y no sé cuánta cosa. Ya ahorita eso ya no es tan necesario. Sí. Todavía. Sí. Ok, la lógica sigue siendo la misma. Sí, el acomodar y seguir acomodando cosas para acomodar más cosas, esa es la lógica principal de un SIG. El programa que yo utilizo se llama QGIS. De ahí en adelante se trata de bajar capas o descargar capas o crear capas, que es como lo importante, ¿no? El gobierno te da muchísimas capas que ya están hechas y pues es información libre, o sea, es gratis. Tú puedes bajar el mapa de México, las corrientes de agua de México. Ahí hay varias cosas interesantes que se pueden ver. Las delimitaciones territoriales. Delimitaciones, ajá, que luego varían. Por ejemplo, el IEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, nos da cierta delimitación territorial y si la ponemos en un mapa, pues no cuadra con la información que te da el INEGI. Claro. O sea, son cosas que están divididas, no sé por qué, la verdad. Se acomodan de arriba hacia abajo capas. Entonces tú vas metiendo una capa sobre otra y de esa manera se va creando el mapa que tú quieres crear. Ok. Que tú quieres hacer. O sea que un mapa está compuesto como por varias capas. Sí. Puede tener la capa de la delimitación territorial. Y sobre esa le pones capa de ríos, una capa de bosques si la tienen. Ajá, o de entonces, vegetación. Sí. Okay. Y tú puedes sobre esas capas crear más capas y de esa manera pues sale tu mapa, ¿no? Bueno, hay dos tipos de datos en QGIS, que son los satelitales o raster y los vectoriales o polígonos. Y se componen de ciertas características que los distinguen, ¿no? Por ejemplo, una imagen satelital es un tipo de dato raster. Pero si tú creas un polígono, o sea, una delimitación de una zona, es un dato vectorial. O sea, es un vector. Y también los puedo combinar en el mismo mapa. Sí, puedes juntar esos dos tipos de datos y así te dan pues mapas más bonitos, más hechos, más armados. Para lo que debe de llevar un mapa, no es tan específico, pero sí hay ciertas cosas que son importantes meter. Por ejemplo, simbología, ¿qué significa cada capa que estás metiendo? También la estrella que apunta hacia el norte, porque todos los mapas deberían estar apuntando hacia el norte, o sea, la rosa de los vientos, hacia arriba. O sea, esta cosa que dice norte, sur, oriente y poniente. Así es. Estás tocando un chorro de cosas bien interesantes. Por ejemplo, es que lo digo, a mí se me hace padrísimo que luego no nos enteramos que,
cuando hablamos de un mapa o del uso de los sistemas de información geográficas o, por ejemplo, el mismo Google Maps, en realidad lo que estamos haciendo es que a mí se me hace muy bonito. Hay un satélite que está girando alrededor de la Tierra. No, y son muchos, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, voy a tocar el tema porque acabo de escuchar en un programa de Universidad de Guadalajara que no sabían cómo funcionaban los satélites, que ni siquiera se lo imaginaban, que no sabían ni cómo los iban a poner ahí y que no sabían cómo, si había rutas para las órbitas. Por supuesto que sí, es decir, cuando armas un satélite o un satélite se lleva con una nave y se arroja ahí, ¿no? Por supuesto, pero para esto ya hay como rutas ya establecidas que incluso a nivel internacional ya tienen una normatividad. Yo no puedo establecer un satélite donde yo quiera. Hay una ruta, necesito ponerla a cierta velocidad para que no vaya a chocar con otro satélite, porque imagínate que alrededor del globo, alrededor del planeta, están circulando estos satélites, pero es como si hubiera rutas, son como muchas rutas que están alrededor de una esfera y cada una tiene una velocidad diferente, tiene un alcance o una visión diferente, entonces tiene una nitidez o una calidad distinta. Cada satélite te va a dar, por ejemplo, un margen de error de 3 centímetros, otros de 3 metros, otros, depende del año en el que fue puesto y depende del tipo de información. ¿Y de cuántos captes? Exacto. Pero lo que a mí se me hace muy bonito o interesante es cómo es posible que tampoco nos lo imaginamos. Cuando yo mando un mensaje de texto o una llamada, primero hago la llamada yo aquí en físico, pero luego va hacia el satélite se lo va a mandar a otro satélite y ese otro satélite se va a comunicar con el otro teléfono en fracciones de segundos que esté en otra parte del territorio. Y así funciona la captura de imágenes. No es una imagen, una fotografía, sino que están estos satélites todo el tiempo dando las vueltas, todo el día tomando una tras otra, miles de fotografías una tras otra. Y ese conjunto de fotografías son las que nos van a permitir a nosotros de alguna manera tener esas capas de información o mapas satelitales, que son uno de los que estás diciendo. Sí. Y los otros son los que hacemos nosotros a mano alzada, pues, o que nosotros decimos, aquí me encuentro tal cosa, lo delimito con tal lugar, luego me voy a tal lado y luego me voy a tal lado y cierro un polígono o un área. Y esa es una forma distinta de generar otro tipo de información. Sí, bueno, estos satélites, esta combinación de satélites es una constelación de muchos satélites que están dando vueltas a la Tierra. Así es. No sé si en algún momento han visto a las estrellas y dicen, esas estrellas se están moviendo muy rápido, un ovni. Pero lo más probable es que sea un satélite seguramente orbitando arriba de ti. Claro. Y lo que hace el GPS es captar las señales de los satélites que estén más cerca de ti dando vueltas, junto con, creo que el mínimo es 3. Lo triangula a esos 3 y saca ahí las matemáticas prohibidas para saber dónde estás tú en ese momento. Esa es una georreferenciación, el poner un punto donde tú estás en el mapa, pero ya con los satélites ya no necesitas de la piedra para decir estoy al lado de la piedra del elefante o cosas así. Los satélites hacen esa triangulación de información. Efectivamente. Que también, otro dato interesante, la información no es de un solo satélite, por eso se le llama triangulación. Es la información de varios satélites y una vez que se junta esta información podemos ubicar el sitio exacto. No es que un solo satélite te dé esa información. Y no es exacto, ¿eh? No, claro. Como mencionaba, sí hay satélites que, bueno, hay GPS, depende, hay unos carísimos que te dan un margen de error de 1 centímetro, así de que... Casi ahí está. Casi. Te aseguro que ahí lo vas a encontrar. Ajá, y hay otros que sí son como de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, entonces ahí sí va cambiando un poquito la triangulación, esta interpretación del territorio. Y luego hablaste también de lo de la Rosa de los Vientos, que eso es muy occidental. Efectivamente, como todos los mapas actuales que conocemos y que utilizamos. Pero hay otros mapas u otros lugares en el mundo que no utilizan la Rosa de los Vientos de norte, sur, oriente y poniente. Los que viven más hacia el norte, por ejemplo en las islas de Islandia y Groenlandia, esos lugares, el sistema de información o la geoposición que tienen ellos en el globo no les es útil medirla con esta Rosa de los Vientos. Entonces para ellos no aplica. Para ellos tienen otro sistema de orientación en donde dicen, pues si le damos más o menos como para allá, nos damos cuenta de que nos vamos a encontrar con tal y tal y tal cosa. Y para ellos, por ejemplo, ese tema de norte, sur, oriente y poniente no es funcional. Tienen otra manera de interpretar. Entonces tampoco es que los sistemas de información geográfica, como nosotros los conocemos, sean útiles para todas las partes del mundo. Y eso está bonito porque hablabas de la Rosa de los Vientos. Para nosotros sí funciona. Para otros no. Para otros no. Sí, como mencionabas, en Islandia me parece, la Rosa de los Vientos es no de 4 lados, sino de 6, ¿no? U8 u 12.
Y de hecho la interpretación es muy bonita. A mí me gusta mucho ese tema. Y por ejemplo, aquí, para lo que te sirve la rosa de los vientos, es para ubicarte hacia dónde ir. Si vas hacia el norte, si vas hacia el sur. Y luego se utiliza mucho como para a dónde me tengo que dirigir yo espiritual o en mi vida, ¿no? Y la rosa de los vientos para ellos, a mí se me hace que tiene un significado mucho más bonito, porque dice, no importa el lugar a donde vayas, sino el trayecto. Tienes que prestarle atención a todo lo que vas encontrando en el proceso, en el trayecto, para que puedas llegar a un punto. ¿A cuál? Pues a donde tengas que llegar. Y de regreso, pues vele prestando atención otra vez al trayecto, porque es el que te va a permitir regresar a un punto donde tú quieres llegar. Pero no es de que si te vas por aquí, vas a encontrar cierta orientación o vas a llegar a un punto exacto. Y también eso tiene que ver con la percepción de las visiones que tenemos. Las cosmovisiones. Por supuesto, en las formas de pensamiento. Visiones del mundo. Si tú sabes a dónde vas, si te vas hacia el norte o hacia el sur, no te vas preocupando por el trayecto, sino por el objetivo, hacia dónde vas a llegar. Y ellos, la diferencia es, todo el tiempo tengo que estarle prestando al trayecto, al proceso, y el punto a donde llegue, pues es igual de importante que todo lo que estuve viendo en el trayecto. Y esa cosmovisión o esa percepción de la realidad también te permite, pues, pensar de manera distinta. Por eso te quería interrumpir. Muy bien. Otro elemento de los mapas es la escala. Porque podemos ver un mapa o muy chiquito o muy grande. Y muy chiquito me refiero a tu casa y muy grande a todo el país. Ok, como México. Más puntual o más alejado. Okay. Podemos ver más detalles o menos detalles. Ya, ok. Entonces la escala eso también es una escala, el nivel de detalle. Y las coordenadas. Eso es, y bueno, y el map, pues. Entonces, todos esos elementos que vemos en un mapa son los que debería llevar un mapa para entenderlo, porque hay otros elementos ahí que se le añaden para darle que esté bonito o más estético. O que rindan a... Ya no se utiliza, pero antes los mapas eran a mano y pues para sacar una coordenada no podías meterlo a una compu porque no había compus, entonces tú tenías que triangular por ti mismo las coordenadas y hay un sistema ahí que te permite con otra vez las matemáticas calcular dónde está cierto punto según la coordenada en la que te encuentres. Y creo que esto es importante también porque antes que no había mapas, o sea, mapas digitales, no se utilizaban constelaciones de satélite, pero sí las constelaciones de las estrellas. Qué bonito. Sí, o sea, sí se ubicaba. Bueno, creo que todos conocemos la historia, ¿no? De las embarcaciones que se iban ubicando con las estrellas y ese conocimiento se me hace muy interesante. El mapa celeste. La bóveda que interpretaban y que sabían hacia dónde iban y hacia dónde no y a veces pues hasta se perdían, ¿no? Y llegaban a las Américas. Por ejemplo. El tema de el tipo de información que se le puede meter a un SIG. Por un lado son como los diccionarios de datos y por el otro las características de los sitios que me interesa ubicar. Como estas bases de Excel en donde yo meto ciertas características. Sí, yo a veces he interpretado a los SIG como si fueran una tabla de Excel combinada con una herramienta para crear mapas. Ok. Entonces, en un sistema de información geográfica en QGIS, metemos información y esa información la contiene el mapa. Entonces, si ponemos un punto, podemos a ese punto agregarle todo lo que querramos. Ya digamos, aquí en este lugar hay una tienda. Escribimos ahí dentro de ese punto, dentro de esa pequeñita tabla de Excel independiente, metemos toda la información de esa tienda y de esa manera es como se van construyendo esta información en el territorio. Yo puedo ponerle clic u observar dónde se encuentra esa tienda, pero también el SIG me permite desplegar esa información para saber yo si es una tienda de conveniencia, qué tipo de cosas venden, un comercio más local o si es una tienda que te venden los mismos productos en todos lados, de los no lugares. Ahí te dice exactamente cuáles son las características del tipo de tienda la que te vas a encontrar. Lo que la persona que está haciendo el mapa quiera que diga ese punto. Claro. Lo que la persona que está haciendo el mapa, otra vez, el que está haciendo la interpretación, pero que la está metiendo en un mapa, él es el que toma la decisión de qué cosas meter. Sí. Wow. Y otra vez de arriba hacia abajo. Sí, claro. Efectivamente. Y una perspectiva que estamos analizando últimamente
son los mapas comunitarios participativos. Esos son los más chidos. ¿Por qué? Bueno, pues a mí me parece que son los más chidos por el hecho de que no solo se construyen de arriba para abajo, sino que también tiene un diálogo o una interpretación del territorio a partir de las personas que están habitando y que le dan un significado y que están sintiendo, están observando el territorio y que ellos son los que te ayudan a construir toda esta información. Entonces un polígono, por ejemplo, no se va a colocar únicamente por las cosas que vea el que está haciendo el SIG desde arriba o desde el escritorio, sino que va a tener que ir con las personas de la comunidad y las personas de la comunidad te pueden decir, oye, tú me estás diciendo que de tal piedra a tal alambrado hay este tipo de cosas y que eso es importante, por ejemplo, para producir, pero luego ellos te dicen, pero fíjate que no, vas a tener que ampliar un poquito más, 3 metros más arriba o 6 metros más abajo, porque eso es lo que nosotros conocemos, no solo para la producción, sino que tiene también un significado en la comunidad simbólico, espiritual, religioso, y entonces la delimitación del polígono o de estos sistemas de información geográfica no se tienen que construir a partir de lo que ves desde arriba y desde los satélites o desde lo que ve el Estado o desde lo que ve el técnico que lo está haciendo, sino que tiene que partir o dialogar o amalgamarse también con esa información que desde abajo se está dando por parte de las personas que lo habitan y entonces eso se incorpora al SIG. Entonces ya el SIG no es solamente una postura de arriba, sino que también interactúa con la realidad del territorio en función de lo que hay ahí, de los significados, de los saberes, de las interpretaciones de las personas que ahí habitan y pues eso tiene un significado completamente distinto a los SIG tradicionales. Así lo veo yo y así lo utilizamos nosotros. Efectivamente. Pero sí, entonces tomar en cuenta las necesidades de las personas y del propio territorio, lo que te está diciendo, porque pues el territorio nos habla, aunque no queramos escucharlo, es algo importante de lo que pues queremos dar a conocer, escuchar al territorio. Sí, o interpretar al territorio pero de una manera más real o más cercana. Ahorita estábamos hablando de una comunidad originaria de otro tipo, pero también sería muy diferente si volvemos al tema de la tienda, sería muy distinto que le fuéramos a preguntar a la señora de la tienda qué es lo que vende, desde cuándo está allí, por qué lo vende así, por qué no vende otro tipo de productos, cuál es el significado que le da a la tienda que ella tiene ahí y entonces también la construcción sería distinta, la información también sería distinta e incluso las personas se enterarían de que ellas están siendo incorporadas a un sistema de información geográfica y a ellas también hasta les interesaría saber cómo utilizar los SIG para decir, hoy me quiero ubicar o le quiero dar promoción a mi tienda y que la gente sepa exactamente qué tipo de cosas son las que estoy vendiendo y cómo las estoy vendiendo. Y entonces también este instrumento tendría una implicación o una relevancia completamente distinta, no solo para ordenar, sino para conocer y dialogar más en función de lo que hay en ese territorio. Bueno, esta otra manera en cómo estamos tratando de utilizar los sistemas de información geográfica, o nosotros le llamamos SIG, comunitarios participativos, es justo para tratar de entrar en diálogo con lo que te dice el territorio o el terreno o el lugar que estamos mapeando, porque entonces tiene una relevancia completamente distinta, porque ya no solo se trata, como decíamos al principio, de ordenar lo que se tiene que estar haciendo en tal polígono o en tal lugar, sino que legítimamente las personas que están habitando el territorio pueden ellos participar y decir, oye, tú dices que es industrial, pero esta parte no puede ser industrial. Se puede subzonificar dentro de la zonificación más grande que estás planteando. Y entonces no solo aquí, pues tú puedes decir que es industrial, pero dentro de la industrialización debería de haber otro polígono que sea de conservación, otro polígono que sea de cuidado de la infiltración de mantos freáticos, otro polígono que podría ser habitacional en 3 metros a la redonda. Es mucho más complejo cuando lo ves desde abajo para arriba que desde arriba para abajo. Sí, y además creo que esto nos permite, además de darle un acomodo al territorio, no un ordenamiento como tal. Si ya conocemos todas estas perspectivas de todo el territorio, de las personas, de las piedras, del suelo, del agua, creo que nos da otra perspectiva y a la hora de que haya un problema, una problemática o cualquier cosa, lo vamos a poder ver desde arriba y de esa manera podemos tomar acciones en saber más o menos qué hacer con lo que está pasando. Pues un ejemplo, yo creo que de los más básicos, bueno, al menos para nosotros que lo tratamos de ver de esa manera, es cómo prevenir, por decir algo, una inundación
o cómo prevenir que no se deforesten cierta cantidad de bosques, o por qué no deberías de construir en cualquier parte del territorio. Porque si va a haber un flujo de agua, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en un sistema de información geográfica cuando se ve que la pendiente te dice que por ahí se va a ir el agua, pongas lo que se ponga, no hay de otra más que por ahí el agua va a reconocer su fluir, y si tú pones 3 casas o 3 planchas de cemento, el agua de todas maneras va a llegar. Si no llega y te destruye lo que pongas sobre la plancha, pues va a rodear la plancha, pero va a seguir el flujo del agua. Sí, el agua completamente tiene memoria. Claro, y en ese sentido puede quedar plasmada en el sistema de información geográfica. Y entonces perfectamente podríamos hacerle caso a lo que nos está diciendo el sistema de información geográfica y decir, oye, por más que te guste ahí, no construyas o no pongas cierto tipo de infraestructura o no pongas cierto camino o no pongas cierta carretera, porque por ahí de que va a pasar el agua y se va a inundar, se va a inundar. Y sin embargo nosotros no estamos como haciendo una lectura del territorio a partir de lo que nos están diciendo los SIG, nos permitiría prevenir una gran cantidad de situaciones ambientales que en la actualidad nos estamos pues soportando por no estarle haciendo caso a lo que nos está diciendo el territorio. ¿Y es sencillo utilizar este tipo de herramientas? No. ¿Por qué no? Bueno, depende. Si se consideran personas aptas para moverle todo esto de la computadora, pues sí es un poquito intuitivo, diría. Pero creo que, como todo, pues la práctica hace al maestro, ¿no? El estar moviendo y picando y todo lo que sea necesario para entender el proceso, porque yo creo que nadie lo entiende al 100%. Es una construcción que se ha dado durante mucho tiempo, que yo creo que ni las personas que lo inventaron ni los que están ya con muchos años de experiencia entienden lo que está pasando de verdad en ese sistema de información geográfica, porque es mucha información. El hecho de comenzar a utilizar estos sistemas de información geográfica vale la pena, pero hay que meterle tiempo. Y hay muchísimos tutoriales en YouTube, en internet, donde quieran buscarlos, si les interesa y se quieren meter a este mundillo. Pero además se necesita como una especie de vocación, en buena onda. Por ejemplo, yo sé cómo funcionan y me interesa muchísimo y me gusta mucho, y en la medida de lo posible lo aplico de esta manera, pues, de la comunitaria participativa para la construcción de mapas y lecturas de los territorios. Pero ya para hacer un SIG, de verdad es que se necesitan horas de estar clavado en la computadora, horas de estar buscando qué tipo de información se cuenta y cómo empatarla, conocer los procesos para empatar la información que se encuentra en los diferentes mapas que alguien más te dice, pero si no, tú tienes que generar el tuyo. También se necesita programación, o sea, no es algo que tampoco lo pueda hacer cualquier persona. Sí se necesita, además de conocimiento técnico y de conocimiento más profundo del uso, también se necesita como tener la vocación para poder estar durante horas y horas y horas construyendo mapas, que a mí, por ejemplo, yo prefiero estar en el chisme y platicando con las personas y que otro se encargue de estar metiendo ese chisme en el mapa, porque sí se necesita cierto conocimiento técnico y mucha dedicación. Definitivamente es un proceso tecnócrata, diría. El estar metido en la computadora mucho tiempo y investigando, resolviendo los problemas que se presentan, que a veces ni siquiera comprendemos que estamos haciendo, pero ya lo logramos y es como una pequeña victoria. Claro. A eso me refiero como con tecnócrata, ¿no? No entender por completo lo que está pasando, pero creo que es consecuencia de lo que vivimos actualmente, el hecho de que la sociedad esté hecha para no comprender lo que está pasando detrás de algo, que sea más fácil utilizarlo, como si no supieras de dónde viene, pues no sabes bien hacia dónde va y no puedes modificarlo a tu gusto. Ok. Y por ejemplo, ¿a ti cuánto tiempo te da o te lleva más o menos construir un mapa que tú digas, hice el mapa de una cuenca, me quedó súper bonito, dediqué tanto tiempo y tuve que hacer esto y esto? ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva de trabajo generar un mapa sobre algo que a ti te interese analizar? Depende. ¿Depende de qué? De si yo genero los datos o si ya existen datos por alguien más que los dejó ahí gratis. Es decir, que puedas utilizar otra información. Ajá. ¿Y si tú la tienes que generar? Sí. Mira, si hay información, en media hora saco un mapa así de cuencas. Ok. Si tengo que yo generar las cuencas, yo hora y media. Ok. O una hora. Porque no recuerdo bien el proceso, es justo lo que mencionaba hace un momento. Si no conozco de lleno lo que voy a hacer, porque no entiendo completamente lo de un sistema de información geográfica, entonces tengo que investigar cómo volver a agarrar ese conocimiento para yo meterlo y yo generar mi propia información en ese sistema. O sea, tienes que estar regresando a la fuente de cómo generar eso para volverlo a poder plasmar en el nuevo mapa que quieres hacer. Sí, bueno, al menos yo con procesos un poquito más complejos, como pues, tú dices, las cuencas, ¿no? Y hay muchísimos procesos que definitivamente son complejísimos, que ya ni siquiera alcanzo a llegar así en 3 horas o así y me quedo volando, ¿no? Sin hacer nada, como, güey, no entendí. ¿Y ahora qué sigue? Ajá. Y
de ahí entonces también la importancia de que haya instituciones que se dediquen con especialistas todo 24 horas al día o bueno, un horario de 8 horas al día durante toda una semana o todo un mes o de manera permanente generando estos sistemas, porque unos generan una parte, los otros generan otra y entonces se necesita como el trabajo conjunto y colectivo de todas estas personas que están trabajando con estos sistemas de información geográfica para poderlos organizar y concentrar y a final de cuentas generar un solo mapa con ciertas características. Sí, Okay. Completamente está el INEGI, nos ofrece pues una base de datos que podemos utilizar en nuestros mapas que queramos hacer, pero igual hay otras iniciativas que se han dado, nos ayudan también a generar agarrar cierto tipo de información que ya está creada, no sé, tipos de suelos, edafología, cuencas, todo esto de las delimitaciones territoriales, porque yo no me imagino haciendo todo el polígono de Jalisco, que ni siquiera conozco todo Jalisco y además no sé hasta dónde llega a cierto punto y hasta dónde va, entonces eso también es otra parte de los sistemas de información geográfica. Eso también está bien interesante, porque en realidad nadie conoce la delimitación de un estado. Pues es que en realidad no existen. No existen, ni siquiera en papel, o sea, ni legalmente, porque nosotros nos hemos encontrado que cuando vas a buscar un límite del estado, por ejemplo, llegas allá a la localidad y luego ellos dicen, no, es que nosotros no somos de Jalisco, nosotros pertenecemos a Zacatecas. ¿Cómo que ustedes pertenecen a Zacatecas? Y aquí dice la delimitación que están en Jalisco. Pues sí, dicen ellos que sí, pero a la hora de que yo tener que hacer un trámite, por ejemplo, de mi acta de nacimiento, mi predial, esas cosas que son municipales o estatales, yo tengo que ir a Zacatecas porque en Jalisco no me tienen reconocido. Aunque esté en la delimitación que dice el mapa que pertenece a Jalisco, luego te encuentras muchas situaciones en que estos sistemas desde arriba no coinciden otra vez con esta territorialidad y con lo que están viviendo las personas en su cotidianidad, pues entonces a veces ellos mismos no saben si son de Zacatecas, de Jalisco, de Nayarit, porque estas delimitaciones que hacemos de los estados, conocemos ahí, ¿no? El estado, por ejemplo, de Jalisco que tiene su manita y demás, pues sí, se ve muy bonita desde arriba del mapa, pero ya cuando vas a las comunidades, en realidad pues hay también ciertos conflictos o cosas que no coinciden en cuanto a la delimitación que dice un mapa con la realidad que están viviendo las personas. Sí, eso siempre va a ser una constante en todos los mapas que hagamos, el no es real. Claro. Y ténganlo en cuenta si se meten. Sí. Nada de lo que hagan ahí va a ser real, es una interpretación de lo que quieren que sea real. Claro. Porque el que esté creando el mapa va a ser lo que esa persona quiere que sea. Y está muy bonito, porque entonces estos mapas que conocemos en la primaria y en la secundaria de las delimitaciones de las entidades federativas o de los estados en México son estas y empieza aquí y termina acá. Muy bien, pues si lo vamos a dibujar a esa escala tan grandísima, pues está bonito. Pero a la hora de que vayamos a recorrerlo, pues resulta que ni siquiera sabemos dónde está el límite entre un estado y otro. Tan es así que cuando vas por la carretera, luego te dice, bienvenido a Jalisco, y como a 3 kilómetros, bienvenido a Zacatecas. Sí. Entonces, sí. Y entre esos 3 kilómetros, ¿dónde quedó la línea? Bueno, algo de lo que me parece importante hablar o mencionar es el hecho de que las delimitaciones territoriales pues son impuestas por los gobiernos. Partiendo de eso, pues es importante para el gobierno el que estemos más segmentados en estados, en municipios, en comunidades. ¿Para qué crees, Ricardo? Pues yo creo que para organizarse, ¿no? Sí, yo creo que nuevamente los sistemas de información geográfica de alguna manera lo que buscan es como delimitar, y estas delimitaciones tienen que ver con una organización político-administrativa que es parte de las funciones que el Estado dice que le corresponden. El hecho de que estemos organizados, por ejemplo, en colonias, en cotos, comunidades abiertas, tiene que ver con una serie en función de las características de esas de las que hablábamos, pues vamos a poner entonces cierto estatus o cierta cantidad de predial, que es lo que vas a pagar, o cierta cantidad de agua. Por ejemplo, la cantidad de luz que te cobra el Estado, la cantidad de agua que te cobra el Estado, el predial que te cobra el Estado o los municipios, va en función del territorio que tienes, como que dices que es tuyo. A lo mejor una casa de 3 metros cuadrados, depende de la colonia en la que se encuentre, te van a cobrar cierta cantidad de agua. Pero si estás en otra colonia con una plusvalía, le dicen ellos, o que se está considerada como
un estatus más elevado, poder adquisitivo distinto, entonces te van a cobrar distinto. También tiene que ver con la recaudación de impuestos, de qué tanto te vaya a poder dotar de servicios y en qué calidad se te van a tener que dotar esos servicios. Y por eso a veces nosotros, cuando nos llega la cantidad de predial o la cantidad de agua, y luego mi amigo de otra colonia me dice, es que a mí nada más me cobran cierta cantidad, no, pues es que a mí me cobran menos. Tiene que ver con todas estas delimitaciones y tiene que ver, por supuesto, pues con el organizar a las masas, a las comunidades, pues ver de qué manera se va a controlar. Pues a controlar, sí, por supuesto. Por eso se llaman ordenamientos. Van a ordenar, van a poner orden. Van a poner orden. Y en función de ese orden que ellos creen que es el más adecuado, es como se va a generar diferentes políticas de uso, de cobro y de relación también, de relación de poder con estas instituciones de gobierno y entre las mismas comunidades, ¿no? Por eso también te dicen, ¿dónde vives? No, pues yo en la colonia fulana de tal. Ah, entonces no vives en un coto o en un fraccionamiento. Desde ahí, pues ya estas delimitaciones ideológicas tienen que ver directamente con estas delimitaciones o estos ordenamientos a través de los SIG que el Estado establece también. Y que nosotros optamos por irnos a un lugar o a otro. Si yo ya de repente tengo un mayor poder adquisitivo, pues ya yo elijo irme a un lugar con mayor estatus, donde la plusvalía es mejor y entonces yo también supuestamente voy a tener una diferente calidad de vida o acceso incluso a los servicios. Que luego también eso es cuestionable, porque alguien que vive en un coto privado, un fraccionamiento privado, con ciertas características, pues no es lo mismo que vivir en una colonia abierta. Sí, pues también lo mencionamos en el capítulo pasado de arquitectura. El hecho de vivir en un fraccionamiento y pues en una colonia, ¿no? En un barrio, es diferente en todos los sentidos, ya sea psíquico, físico o espiritual y como quieran verlo. Claro, imagínate yo tener que agarrar, si vivo en un fraccionamiento en donde hay 7 o 10 o 20 calles para poder salir del fraccionamiento y hay un guardia, pues voy a necesitar el coche forzosamente para salir a una tienda porque dentro del coto el ordenamiento me dice que no se tiene que poner tiendas. Entonces yo tengo que desplazarme y agarrar un vehículo para salir a donde esté una tienda o una tortillería para traer mis alimentos o hablarle a un servicio que me los traiga a mí. Sin embargo, si vivo en una colonia abierta, pues yo camino a 3 cuadras está mi tortillería. Saludas a todos los vecinos. Exactamente, y está todo a mi disposición. Tiene que ver con también la dinámica cotidiana de las personas que queramos o que optemos por vivir en lugares que hayan sido ordenados, ya dispuestos de alguna manera por condiciones socioeconómicas, por condiciones de accesibilidad a los servicios, en fin. Bien, pues este fue entonces el tema de sistemas de información geográfica. Les pedimos que sigan escuchándonos en todas las redes. YouTube, Biofrecuencias, Spotify, Biofrecuencias y el correo biofrecuencias1@gmail.com. No olviden mandarnos sus comentarios para que podamos aquí discutirlos, que entren en esta plática que estamos teniendo y lo que opinen, pues adelante. Y nuevamente, como siempre, agradecemos la música de León Plaza que ha generado exclusivamente para este espacio. Biofrecuencias. Ampliando los puntos de vista sobre la biología.